Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal. Yo soy Iluminación. Estoy aquí, en mi segunda entrega, mi segundo video. El primer video que yo hice se llama Seres de Luz y este es el segundo de ese mismo video. En el primer video yo les estaba platicando, compartiendo con ustedes sobre una experiencia verídica que yo tuve acerca de mi primer contacto con estos seres. Y bueno, pues esta es la secuencia. Van a ser 3 videos y este es el segundo. Y bueno, para las personas que pues no han visto aún mi primer video, pues les pido vean este video. Si no entienden algo o así, pues bueno, busquen mi primer video y busquen el tercero. Cada semana yo voy a estar compartiendo con ustedes un video, pues bueno, para compartir todas esas experiencias que yo tuve con seres de luz. Y bueno, aquí en este segundo video pues vamos a seguir charlando sobre esa experiencia. Como yo lo comenté en el primer video, pues fui a ver a un familiar que estaba enfermo, estaba hospitalizado. Y bueno, en el primer video yo comenté que mi familiar pues me pide que le dé un poco de tranquilidad, un poco de paz, porque en el hospital que estaba pues no tenía esa paz ni esa tranquilidad, porque pues estaban los médicos, estaban enfermeras, mucha gente, familia que quería ver a mi familiar. Y pues bueno, era muy apabullante todo esto para mi familiar. Entonces me pide ayuda y es ahí donde se da el primer contacto con estos seres de luz. Y les pido que vean el primero si es que no lo has visto. Y bueno, dándole seguimiento a esto, posteriormente, cuando yo estoy con mi familiar, pues me piden que baje para que pueda comer, para que pueda tomar algo de beber. Como ustedes lo saben, en todos los hospitales, bueno, pues no te dejan entrar bebidas, no te dejan entrar comida y mucho menos estar mucha gente en un cuarto de hospital. Por consecuencia, bueno, pues yo me tengo que retirar. Mi familiar se despierta, yo le comento que tengo que retirarme por unas horas, pero que regresaré. Entonces mi familiar pues me da las gracias porque sí pudo descansar, tuvo tranquilidad. Yo pasé muchas horas con mi familiar y pues pudo dormir todas estas horas. Y bueno, pues yo me bajo ya después de un buen rato. eh, Pongan ustedes, yo estaba bajándome como a las 6 de la tarde. Cuando yo vuelvo a subir ya eran como las 8 de la noche. Ya casi que hacían su cambio de turno, era la última visita en ese hospital. Entonces, bueno, pues yo subo a ver a mi familiar y estuve ahí pues bastante tiempecito, por ahí de las 9, 9:30, todavía nos dejaron estar bastante. Entonces todo este tiempecito pues bueno, tuve oportunidad de platicar con mi familiar y de saber cuáles eran sus planes, dado que bueno, pues mi familiar tenía pues una enfermedad terminal. Desgraciadamente le habían diagnosticado los médicos ya fase terminal. Y entonces, bueno, pues en esta charla mi familiar y yo platicamos sobre un tema pues sí un poco fuerte, porque mi familiar me pide otra vez mi apoyo, mi ayuda. ¿Por qué? Pues bueno, porque mi familiar me comentaba que pues no estaba feliz, que no estaba feliz en este mundo, en este plano terrenal. Desgraciadamente pues había vivido cosas que muy fuertes. Entonces ya no estaba contento. Como lo comenté en el primer video, mi familiar pues era una persona espiritual, era una persona que daba servicio a otros, le gustaba ayudar y convivir con mucha gente. Entonces, bueno, pues en esta ocasión mi familiar pues me pide otra vez el apoyo y le digo, bueno, ¿y en qué quieres que te apoye? Y lo que me pide es lo siguiente. Me pide que lo deje ir, que acepte su decisión de quererse ir. Como ya era su enfermedad una fase terminal, sabía que en cualquier momento pues podía morir. Para mí pues esta persona era demasiado importante en mi vida. Me había ayudado mucho en otros problemas que yo había tenido. Esta persona pues para mí había sido una persona de luz. Ajá. Ahora sí que, como dicen por ahí, esos ángeles
que no son sutiles, pero sí son terrenales, que te dejan cosas muy buenas, muy hermosas. Y bueno, pues mi familia me pide eso, me pide que lo deje ir, que acepte que se quiere de este mundo y que la única persona pues que puede retener a mi familiar soy yo. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, este familiar pues me ayudó demasiado en muchas cosas. Entonces, así como yo le tenía un valor a esta persona, también esa persona tenía un valor para mí, para conmigo. Y entonces, bueno, pues estuvimos charlando y le dije que sí, que estaba bien, que yo iba de la mejor manera a aceptar su partida, que no me iba a aferrar, que si era su deseo, que yo lo iba a aceptar, que no me iba a contraponer, pero sí de alguna manera si la situación se daba y se podía ella salvar de su enfermedad, pues que luchara. Pero mi familiar solamente me contestó que bueno, ella su deseo era ya estar con Dios, ya no estar en este mundo, y que si Dios si Dios se lo llevaba, pues se iba a ir, se iba a ir y no quería pues amarrarse a nada terrenal. Entonces, bueno, pues yo me despido de mi familiar con un abrazo, con un beso. Le manifiesto que lo quiero mucho. En fin, tuvimos una charla pues larga. Cuando yo ya me tengo que retirar porque me están hablando y me están presionando que me tengo que ir de ahí del hospital, porque también por el horario ya iban a hacer su cambio y entonces había una persona que se tenía que quedar. Entonces es ahí cuando, bueno, abrazo a mi familiar, le doy un beso y yo así le hago señas con los ojos de yo te veo, y me dice, no, por favor ayúdame, sabes que no me quiero quedar. Y entonces, bueno, pues me empiezo a retirar, pero ahí es el segundo contacto, cuando estos seres de luz se manifiestan conmigo de nuevo. A mi lado esta familiar, estaba en una cama y yo pues estaba al ladito. Entonces siento como si estuviera una personita a mi lado, del lado izquierdo. Siento como una persona alta que me toma de aquí de los hombros y bueno, empieza a caminar conmigo, me empieza a hacer un poquito para atrás porque yo estaba de frente y yo empiezo, como les digo, a hacer esa seña con las manos y le digo, por favor no me dejes, por favor quédate conmigo, y me dice, no, por favor tú ayúdame a mí. Entonces empiezo a caminar lentamente y yo empiezo, pues como les comento, a sentir a ese ser de luz. Yo volteé a un ladito para ver si lo podía ver, si era una persona física o qué es lo que me estaba tomando. No vi nada, no se ve nada. Ahí pues ni el tiempo se detuvo ni nada. Toda la gente se estaba moviendo, o sea, ahí no se detuvo nada, tampoco vi una luz brillante, solamente sentí la presencia de este ser de luz que me abraza, que me agarra y empiezo a caminar. Y me saca de ese cuarto y me conduce por un pasillo. Yo pues está la gente pasando al lado mío y demás, pero yo siento a ese ser que está a mi lado, que me está tomando, que está caminando conmigo. Se siente una paz, una tranquilidad hermosa. Después, bueno, me conduce por ese pasillo, vamos a unas escaleras. En esas escaleras siento como si alguien te suelta y se pone al lado tuyo, pero ya no te está agarrando. Entonces mi impulso fue pues regresar, ¿no? Regresar por ese pasillo, regresar a ver a mi familiar. Y en mi cabeza solamente escuchaba que pues ya no era posible, que me tenía que retirar, que lo que yo tenía que vivir ya lo había vivido con mi familiar y que cumpliera mi promesa. En ese momento sentí como si enfrente de mí estuviera un muro invisible que no me dejaba pasar más, porque mi deseo insaciable, pues sí,
es el deseo uno de regresar con tu familiar, de abrazarlo, de decirle te quiero, no me dejes, pero no, ellos te piden que aceptes pues, la voluntad de tu familiar, que no te aferres, que lo hagas con amor. Y bueno, al sentir este muro, también empiezo a sentir yo, me volteo, empiezo a bajar escaleras, porque fue a donde me condujo, hacia unas escaleras, las escaleras estas que le llaman de emergencia. Yo empiezo a bajar por estas escaleras y me empiezo a sentir rara. Empiezo a sentir muy rara, ¿cómo se llama? A este ser de luz ya no lo siento, ya no está a mi lado, simplemente voy bajando y voy pensando en lo que estaba pasando. Entonces voy bajando, vuelvo a ver a mis familiares, les agradezco pues por haberme permitido estar ahí con este familiar que estaba enfermo y me voy a cenar con ellos. Y bueno, pues aquí termina este segundo encuentro con ellos. El primer encuentro y este segundo encuentro pues se dio en un mismo día. El tercer encuentro que yo les voy a comentar es la secuencia de este primero y este segundo. Y que pues también ahí es, en este tercer encuentro es cuando comprendo que estos seres de luz ya no se van a ir de mi vida. Se quedan porque ya lo sentí, se quedan porque mi conciencia se abrió, porque sé que son ellos. En el tercer video voy a hablar sobre eso, de cómo es que yo sé que son ellos, de qué son esa luz, de por qué son esa tranquilidad. Y bueno, pues yo les pido pues que esperen mi tercer video, que lo vean, que conozcan mi historia. Yo siento que es una historia muy hermosa. Hay mucha gente que de igual manera ha tenido estas experiencias, que a veces piensan que otros no las han tenido y pues no es así. Aquí estoy yo para recordarles eso, recordarles que esas experiencias son hermosas, no son cosas que tengamos que ocultar. Al contrario, son seres de luz, son seres mensajeros de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Dios. ¿Cuál Dios? Pues al que tú gustes y mandes. Digo, realmente toda la gente tiene diferente Dios, diferentes maneras. Yo a veces les digo, es su saber y su entender de todos es diferente. Para el mío es mi Creador, es esa esencia divina que vive y reside en cada uno de nosotros. Y bueno, pues espero les haya gustado esta segunda entrega. Les voy a hacer una tercera entrega. Espero también busquen ese video y lo vean. Y bueno, si te ha gustado este segundo video, por favor te pido me regales un like o te suscribas a mi canal. Como se los he manifestado, también voy a estar, a raíz de cómo vaya avanzando, voy a estar compartiendo sobre otros temas. No nada más sobre estas vivencias, también voy a hablar sobre otros temas como geometría sagrada, iluminación, en fin, Vesica Piscis, muchos chakras, simbolismo en los sueños, en fin, realmente son muchos temas que espero y les agrade. Les mando un beso, un abrazo y aquí los espero. Gracias.